Si uno se va para un diccionario o se va para Google y busca la palabra Islam, encuentra que es una palabra de origen árabe, es decir, de lengua árabe, que traducida literalmente al español significa la religión de Dios. Pero para uno entender el Islam o qué es la religión islámica es necesario entender una serie de términos que para aquí en Occidente a veces se nos hacen confusos. Hay que entender qué es un musulmán, hay que entender quién fue Mahoma, el profeta Mahoma, qué son los califas, qué son los sunitas, qué son los chiitas. Y muy importante entender por qué es importantísima para el mundo de la fe. Porque para el día de hoy, más o menos, hay unos 12 millones de musulmanes alrededor del mundo. Y que no únicamente están allá en Medio Oriente, ellos están regados por todo el mundo porque también han sido víctimas y han tenido que hacer un montón de diásporas, han sido excluidos, han sido enviados a muchas partes del mundo. Pero vamos por partes. Según el mito teológico, Abraham tenía una esclava. Con esa esclava él tuvo un hijo. Ese hijo se llamó Ismael. Y según el mito, él fue el padre de los pueblos árabes, que árabe significa literalmente hombre del desierto, eso significa árabe, ¿cierto? Mucho tiempo más adelante, por allá en el año 600 de nuestra era, es decir, después de Cristo, aparece un tipo importantísimo para el Islam. Ese tipo se llamaba Mahoma, que más adelante lo conoceremos como el profeta Mahoma. A partir de una serie de visiones y a partir de un montón de apariciones según el mito teológico islámico, a él se le aparece el arcángel San Gabriel. El arcángel San Gabriel, que también es importantísimo para los cristianos porque es el que le da el mensaje a María de que va a ser la madre o va a ser la persona que dará luz a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios. El arcángel San Gabriel es este mismo, pero se le aparece a Mahoma y le dice que tendrá una comunicación directa con Dios a través de él. ¿Qué es lo que hace o cuál es el planteamiento? Es muy básico. Estamos en una región monoteísta, donde todo el mundo está creyendo en un Dios supremo, ¿cierto? Entonces Mahoma, la misión de Mahoma, según el mito teológico, es que él va a unificar esos pueblos bajo un solo credo, una sola religión, a partir del estudio o el seguimiento de un libro que se llama el Corán. Ese es otro de los términos que para acá en Occidente nos parece un poco extraño, un poco difícil de entender, pero el Corán, así como la Biblia, que es para los cristianos y los católicos, el Talmud y la Torá para los judíos, el Corán es el libro con el cual el musulmán basa su fe. Por eso se llama una religión monoteísta o una religión del libro. Mucho más adelante, por allá en el 622, Mahoma empieza a ganar una serie de seguidores, de súbditos, un montón de gente que lo empieza a seguir. Él se comunica con la comunidad hebrea que había en ese momento, es decir, la comunidad judía que estaba allá en ese momento, y él les cuenta todo, que ha tenido una serie de visiones, una serie de comunicaciones directas con Dios, que él es un profeta, y él reconoce al pueblo hebreo, él dice que él los reconoce como un pueblo elegido, un pueblo esclavizado, un pueblo que ha sufrido, un pueblo que es un pueblo de Dios, pero que él es un profeta. ¿Qué es lo que pasa? Para los judíos esto no es posible. Los judíos no reconocen, o el pueblo hebreo no reconoce profetas. Ellos no reconocen profetas. Inclusive pues los musulmanes, adelantándonos un poquito la historia, ellos entienden o creen en la existencia de un montón de profetas, empezando desde Adán, Noé, Isaac, Ismael, Abraham, un montón de ellos creen, pasando por Jesús de Nazaret. Pero ellos consideran que su principal profeta, es decir, el hombre que habla de Dios, es Mahoma en este caso. A este man lo empieza a seguir un montón de gente, las comunidades hebreas no lo reconocen y Mahoma empieza a temer por su vida. Es por eso que este man en el 622, que se vuelve el primer año del calendario musulmán, este man hace una égira. ¿Qué es una égira? Literalmente es una huida. Él tiene que ir, él teme por su vida y se tiene que ir. Y él se va de la Meca a Medina, eso se llama la égira y se considera pues como el inicio del calendario musulmán. Él antes de su vida, él rezaba todo el tiempo con dirección a Jerusalén y lo hacía los sábados. Decía que el día sagrado también, al igual que el pueblo hebreo, porque mire que mucha gente dice que estos pueblos son completamente diferentes, pero miren que desde sus inicios se respetaron mutuamente. Mahoma planteaba que también se rezara el día sábado, el Sabbat. Entonces, después de la égira, del rompimiento con las comunidades hebreas que no lo quisieron reconocer como profeta, él dice que ya no se va a rezar en dirección a Jerusalén, sino que se rezará en dirección a la Meca, y el día sagrado para los musulmanes será el
día viernes, sería el viernes, es decir, cambian el sábado por el viernes. Mucho más tiempo, mucho más adelante, mucho tiempo más adelante, esta gente empieza a crear una civilización tremenda, porque llegan a un punto de expansión muchísimo tiempo más adelante, al punto de rodear, bajar a toda África, empezar a subir al punto de llegar hasta lo que hoy se conoce como España. Ellos fueron el califato de Córdoba a partir de una dinastía omeya, que era una dinastía musulmana, pero vamos por partes. Resulta que, según los teológicos y según pues, los historiadores, para entender qué son los sunitas y los chiitas, tenemos que entender básicamente dos cosas. La primera, ¿qué es el Corán? El Corán, como lo dije previamente, es un libro con el cual ellos basan su fe, basan su credo, basan todo lo que ellos tienen que hacer como musulmanes, y ese libro está constituido o está hecho a partir de 144 versos que se llaman las suras. Resulta que si nos vamos a la historia, el profeta Mahoma tiene una descendencia a partir de su hija Fátima y con el esposo de esta que se llamaba Ali. Esa gente que es musulmana y que cree en la descendencia a partir de la cuestión sanguínea, es decir, de la descendencia de Fátima y Ali, se autoproclaman o se hacen llamar a sí mismos chiitas, y ellos basan su fe al pie de la letra de las suras, es decir, de los versos con los cuales está construido el Corán. Esos son chiitas, son musulmanes chiitas que creen o aplican la ley sanguínea, es decir, una descendencia directa del profeta Mahoma. Resulta que, según también los historiadores y los teólogos que estudian todo este tipo de manifestaciones religiosas, resulta que por allá, al final del Corán, hay unos versos adicionales. Esos versos adicionales no se llaman suras, sino que se llaman sunas. Es con N, sunas, con N de niño, para nosotros los latinoamericanos, ¿cierto? Esas sunas son unos textos o unos apuntes adicionales, unos versos adicionales del Corán, y esas sunas son los que, o más bien, para explicarlo más fácil, los sunitas creen en esas sunas. O sea, ellos creen en el Corán completamente, tanto sunitas como chiitas, pero los que aplican las sunas son los sunitas. ¿Qué es lo que pasa? Los sunitas, a diferencia de los chiitas, ellos creen que la descendencia, o el seguimiento del Islam no tiene que partir o no tiene que pasar a partir de la descendencia sanguínea del profeta. Ellos creen en los califas. Entonces, para entender el término califa, que si usted lo traduce al español significa simplemente sucesor, ellos plantean o quieren entender que la línea del Islam también se puede seguir a partir de unos sucesores que se llaman califas. ¿Qué es lo que pasa hoy en la actualidad? Hay más sunitas que chiitas. Sunitas, hay demasiados sunitas, son gran mayoría en el mundo del Islam, que, pues, según últimos censos que he leído por ahí, más o menos van en 12 millones de musulmanes, ¿cierto? Más de 12 millones de musulmanes alrededor del mundo, es muchísima gente. Entonces, esa es la diferencia entre esas dos ramas del Islam. Esta civilización crece tanto, que por allá más o menos, se me escapa la fecha en estos momentos, vamos a ver, 638 creo que es más o menos, 638, esta civilización crece tanto que esta civilización llega a lo que hoy se conoce como Jerusalén. Y aquí vamos a dar un paréntesis y vamos a tratar de explicar por qué es tan importante Jerusalén para el pueblo musulmán. Porque cuando ellos llegan en el 638 después de Cristo y se toman Jerusalén, ellos construyen allí la mezquita de la roca, que es esa mezquita que uno ve en las fotografías, que está al lado del templo de Salomón, o los cimientos del templo de Salomón, o lo que queda del templo de Salomón de los judíos, que es esta mezquita que tiene la cúpula dorada, la mezquita de la roca, que es esa cúpula dorada, ¿cierto? Esa es la mezquita, la segunda en importancia para el Islam después de la Meca. Ellos allí se quedan hasta que llega uno de los episodios más tesos de la historia, uno de los episodios pues que da para otro video, que es las cruzadas, hasta 1099. Es decir, los cristianos que vivían en Europa escuchan un llamado de un papa que dice que la ciudad santa, porque allá está el Santo Sepulcro, porque para los musulmanes es importante por la mezquita, para los judíos es importante para el muro de los lamentos o los cimientos del muro o del templo de Salomón, de lo que queda. Entonces, para los cristianos, pues que allá está el Santo Sepulcro, pues es que esa ciudad, como hemos visto en otros videos, es importante para todos tres, ¿cierto? Para los tres. Entonces, pues ellos dicen, no, venga, o sea que un papa dice, Dios quiere que nos volvamos, que nos apoderemos o que le quitemos el control de Jerusalén a esta gente, a estos infieles,
Dios lo quiere, a las armas, vamos para la cruzada. Se da la primera cruzada en 1099. En 1099 efectivamente llegan los cruzados, llegan los francos, como lo llamaban, llegan desde Europa con la excusa de Dios lo quiere, portando espadas, portando las cruces, y se da la primera cruzada, capturan Jerusalén, se funda el primer imperio latino, es decir, el primer imperio cristiano de Jerusalén, y más o menos, hasta 1187, se da la recaptura del Islam por parte, pues se da la recaptura de Jerusalén por parte del Islam. En este punto tenemos que hablar de un personaje famosísimo para los musulmanes, que se llama Saladino, que él es el que derrota a los ejércitos francos, a los ejércitos cristianos, pues que ya pues mucha gente ya había nacido, cristianos ya habían nacido, que ya estaban viviendo ahí, y él recaptura, Saladino recaptura Jerusalén para el Islam. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta gente se expande por todo el mundo, como les dije anteriormente. Ellos llegan a Córdoba, al califato de Córdoba. Imagínense en que esta civilización llega al punto de que son matemáticos, son algebristas. Esta gente se inventó el álgebra. Imagínense el mundo de la ingeniería sin el álgebra. Imagínense que estos manes hicieron el principio de la cámara oscura, el principio de la revelación de la fotografía. Estos manes tenían trasplantes de córnea. Estos manes eran científicos. Estos manes eran astrólogos, o sea, era una civilización tremenda. Hay registros que dicen que, por ejemplo, para el siglo XI en el califato de Córdoba había alumbrado público en las noches. ¿Sí me hago entender? Entonces es una cosa muy tesa, porque si una civilización de esas la vamos a clasificar porque para acá, para Occidente, pues lo que pasa es que para Occidente los medios de comunicación nos han vendido desde el 11 de septiembre, para irnos a una era muy actual, que todo con su turbante, todo con su barba significa terrorista, todo el que se incline a rezar es porque es un terrorista, toda la cosa. Y pues lo que pasa es que todo lo que pasa referente al musulmán, si no es algo malo, no es noticia. O sea, nunca vemos una noticia positiva acá en Occidente de los países de Medio Oriente que tienen como religión el Islam. Entonces, pues imagínense que esta civilización llegó a estos avances, era una gente súper tesa. Y pues me van a preguntar, y bueno, ¿y qué pasó? Llegaron los mongoles, llegaron los turcos otomanos, que esto lo habíamos explicado en videos anteriores. Los turcos otomanos son diferentes de los árabes. Los turcos vienen de otra parte. ¿Qué es lo que pasa? Los turcos otomanos vienen de por allá de la estepa de Rusia, para adentro. Es un pueblo nómada. ¿Cómo es un pueblo nómada? Esa gente, cuando llega a toda esta península arábica y se toman Constantinopla, lo que hoy es Estambul, en Turquía, cuando esta gente se toma todo eso, pues ellos, como una secta o son una etnia nómada, pues adoptan el Islam como religión, o como religión de culto del Imperio Turco Otomano. Esa gente se cae hasta 1917, hasta la Primera Guerra Mundial. Y ya para finalizar, tenemos que irnos pues a la actualidad, y para entender un poco acerca de todo esto, de por qué tachar al musulmán, porque simplemente es de por allá de Medio Oriente, como una persona mala y todo eso, es algo muy equivocado, es algo muy sesgado, que realmente no tiene fundamento. Porque de esos 15 millones que digo que más o menos tiene hoy por hoy la religión musulmana, yo creo que en el 1% está dispuesto a hacer un ataque terrorista. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, lo que en Occidente siempre que ponen foco en esa región solamente es para noticias malas, nunca son para noticias buenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta gente en 1917, que están en plena Primera Guerra Mundial, y el Imperio Turco Otomano está a punto de ser derrotado. Por allá 7 añitos antes, 1910, hay un tipo muy famoso, hay un tipo famosísimo en la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial pasa desapercibido, pero ya cuando uno lee y consulta quién fue el que tomó esta decisión, se da cuenta que Winston Churchill, ese señor que era muy famoso porque fue el que se defendió en Inglaterra contra la invasión nazi, cuando intentaron invadir la isla, la Gran Bretaña. Ese man fue muy famoso porque fue el que se defendió. Pero en 1910, ese man es el que da la orden. Ese tipo es el Lord del Almirantazgo, que es el similar a un ministro de defensa, para que me entiendan. El tipo es el que da la orden capital de que la flota naval británica tiene que cambiar de combustión a vapor, a carbón, tiene que cambiar a ingeniería a petróleo. Y ahí en donde estaba el petróleo, pues, o como sigue estando hoy en día, la tenía el Imperio Turco Otomano, o sea, estaba en el Medio Oriente. Entonces en 1917 toda esta región se vuelve un protectorado británico.
que se establece a partir de los yacimientos de petróleo, es decir, se apoderan de este territorio, acaban con el imperio turco otomano como habíamos visto en videos anteriores, y esta gente queda como un protectorado británico, que se dan a partir de los yacimientos de petróleo, como lo digo. Entonces, este es un breve resumen, esto es una breve intención de querer entender. Bueno, y si nos vamos ya para los términos religiosos, pues ellos tienen 5 pilares. Hay uno que es la religión de Dios, o practicar la religión de Dios como un único Dios que es Alá, y su único profeta que es Mahoma. Estoy hablando de los musulmanes nuevamente. Consideran el segundo pilar de su fe, creo, si no estoy mal, es el tema del ayuno del Ramadán. Perdón, tienen que rezar 5 veces al día. El tercer pilar es el ayuno del Ramadán, que en un mes lunar ellos no pueden comer nada desde que sale el sol hasta que se oculta el sol. Hacen un ayuno completo de sol a sol. El cuarto pilar es la redistribución de la riqueza, porque según ellos no puede haber un musulmán en pobreza extrema. Entonces, como es una religión comunitaria, hay que redistribuir la riqueza. Y por último tenemos el tema de que todo musulmán tiene que ir al menos una vez en la vida a la Meca, que es esta imagen que vemos cuando estos tipos le dan una vuelta a ese símbolo o a ese punto de peregrinación donde ellos van y dan las vueltas, ¿cierto? Que eso va muy ligado al tema de la leyenda de Abraham y de su esclava Agar y su hijo Ismael. Entonces, si les gustan mis videos, si les gusta, ya para finalizar, es una invitación, si les gusta el contenido que estamos haciendo y lo que estamos explicando, les pido por favor compartan, comenten, y recuerden, siempre que quieran entender algo del presente, tienen que preguntarse qué pasó en el pasado.